Los idiomas los necesitamos para la comunicación y cuando se pierde un poco eso, yo creo que no tiene sentido. ¿Tú dónde crees o dónde aprecias que tus alumnos nos bloqueamos más? ¿En escribir, en el escuchar o en el hablar? En el hablar, 100%. Imagínate, si tú ya de por sí eres una persona introvertida, un poco tímida, te cuesta hablar en público en tu propio idioma, imagínate hacerlo en inglés. Y cuando la gente se lanza con el inglés, tienen que saber que el fallo es inevitable, incluso con nuestro propio idioma. Andy, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias por venir. Ya has dicho antes que tenía unas ganas tremendas. Y voy a poner un poco de contexto. Tú eres una crack de enseñar inglés, de enseñar idiomas. Vamos a hablar un poco de las cargas que también tiene la gente que nos autosaboteamos muchas veces, ¿no? Al hablar en otro idioma y cómo podemos conectar y quitarnos esos miedos del principio. Pero yo creo que la forma que a mí me viene a la cabeza, ¿no? Y que creo que todo el mundo hablamos siempre de esto, es la forma que nos enseñan, ¿no? O sea, ya desde la educación que recibimos en la escuela. ¿Dónde está el problema? Empezamos así ya A fuerte. tiro. A ver, siempre lo digo, ¿no? El problema es que se ha enfocado la enseñanza del inglés, yo creo que desde un punto de teoría y gramática, más que de una cosa práctica y útil, porque al final los idiomas los necesitamos para la comunicación y cuando se pierde un poco eso, yo creo que no tiene sentido. Entonces yo creo que el problema en realidad está en el sistema tradicional que se ha enfocado tantísimo en la gramática, que al final nos ha hecho pensar que no podemos salirnos del patrón, que no podemos fallar, que no podemos cometer errores gramaticales o si no, no nos van a entender. Nos ha hecho incluso avergonzarnos de nuestro propio acento, ¿no? De ese acento español que tenemos los españoles, por ejemplo, cuando hablamos inglés, que es algo que es verdad que se nos ha quedado, o sea, se nos queda muchísimo. Y de hecho muchas veces a mí me dicen, no, tú no eres española cuando hablo inglés. Y me jode una barbaridad, porque digo, es que no puede ser que nos tengan asociados de manera, con connotaciones negativas, ¿no? A un acento que... Pero en fin, yo creo que todo nace un poco de eso. ¿Es posible, tú crees que, o sea, por ejemplo, cuando aprendemos a montar en bici, es algo como muy didáctico, divertido y demás, ¿no? Y el inglés parece como que va ahí con cuchara y a presión, repetición, incluso yo siempre hablo con mis amigos, de primaria hasta casi que bachiller, repites el mismo, o sea, los mismos patrones de estudio, no hay como una evolución, ¿sabes? Sí, y es justo eso que has dicho de la bici, porque al final los idiomas tendrían que tratarse como una habilidad, no como una asignatura como matemáticas, ¿no? Que aún así, las matemáticas hay que ponerlas en práctica, porque si no se te queda una fórmula que no sirve de nada, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, sí, yo creo que la realidad es que hay que usarlo, hay que ponerlo en práctica. Y cuando se centran tantísimo en la teoría, se queda en una cosa que no conecta, no es divertido, no se aprende como una habilidad real, entonces no se entrena. Y lo que hay que hacer es entrenarlo, ¿sabes? Más que estudiarlo. Es que, de hecho, yo recuerdo perfectamente hacer los exámenes y... Vamos, tengo la imagen grabada a base de repetición los verbos, ponérmelos en un folio y repetirlo 100 veces, ¿no? El presente, el pasado, el futuro, repetir 100 veces. Y claro, por lo que tú dices, luego en el examen a lo mejor no lo sabía meter en la frase, porque yo no tengo el contexto de qué se está hablando en la frase, simplemente sé que ese verbo, pues sé la traducción explícita del español al castellano y sé sus formas verbales, pero no sé introducirlo de forma natural en una frase. Claro, ahí está la cosa, ¿no? Porque si no se practica y no se entrena, no se puede luego poner en práctica. Esa es la realidad. Y esto con todo, no solo con el inglés. O sea, estábamos hablando antes del pádel, ¿no? Al final, tú te puedes leer un libro de pádel, ¿no? Con las técnicas, con la no sé qué, incluso saber la física del rebote de la pelota que si da en la pared, o sea, todo lo que tú quieras. Pero si no te metes en la pista y te pones a practicar, pues no vas a poder jugar. Pues esto es lo mismo. Si te memorizas una lista interminable de verbos, pues igual si tienes una capacidad de memoria, pues eres capaz de incluso decirlos en orden, ¿no? En el orden que te los has aprendido. Pero vas a ser realmente capaz, no te digo de hacer un examen, pero de hablar, de recuperar esa información de manera activa cuando estás en un momento tenso, ¿no? En realidad, porque las personas suelen sentir mucho miedo cuando se ponen a hablar con alguien que no habla su idioma materno o ellos no se defienden en el otro, ¿no? Y entonces ahí, en ese momento, cuando sube la adrenalina o el miedo, ansiedad, lo que quieras llamar, pues la gente no es capaz de recuperar esa lista interminable de verbos. ¿Tú dónde crees o dónde aprecias que tus alumnos nos bloqueamos más? ¿En el writing, en escribir, en el escuchar o en el hablar? En el hablar,
100%. Como que nos exponemos más al error, ¿no? Claro, y siempre hablo de esto, que nuestras emociones van muy ligadas a la voz. Entonces imagínate, si tú ya de por sí eres una persona introvertida, un poco tímida, te cuesta hablar en público en tu propio idioma, imagínate hacerlo en inglés. Es como que te haces chiquitito, la voz se te corta, las cuerdas vocales de pronto están como que de aquí no sale nada. Y muchas personas, muchos alumnos me dicen, no, es que yo en mi cabeza lo estoy diciendo bien, es que estoy segurísima que lo estoy diciendo bien. Y digo, si en tu cabeza está tan bien, primero escríbelo, tal cual supuestamente está en tu cabeza, y luego dilo. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente estaba tan perfecto en tu cabeza. Hay una cosa curiosa que no sé si me pasa a mí o he generalizado, que da como más pudor. Bueno, afortunadamente ahora a mí ya no, porque... O sea, lo puntualizo porque creo que le podrá pasar a más gente. Yo ahora que vivo en el extranjero, convivo con mucha parte de gente española y gente extranjera, ¿no? De otros países. Cuando nos juntamos, evidentemente, hablamos en inglés. Y de hecho, a veces me giro y estoy hablando con un amigo español y no cambio el idioma porque ya tiro con el inglés y ya no hay nadie internacional, o sea, que podríamos hablar en español, pero ya tengo como el chip activado, ¿no? Pero es verdad que da como un poco más de pudor hablar en inglés con alguien de nuestro propio idioma en español que con otra persona en inglés. No sé si es por supervivencia de en plan, pues con este tío es que no me queda otra, ¿sabes? Y ya hablo y como que si estás rodeado de amigos españoles es como, uy, estos que saben también español e inglés, a ver si me juzgan un poco más, ¿no? Sí, pues yo creo que va por ahí. Es una cosa de supervivencia y también de juicio, ¿no? Porque justamente cuando tú estás hablando con un extranjero en inglés, es muy probable o que esa persona solamente sepa inglés y tú estás haciendo el esfuerzo y esa persona sabe que tú estás haciendo el esfuerzo de comunicarte con ella en inglés, o esta otra persona es extranjera, ponle alemán y obviamente el punto en común entre los dos es el inglés. Y entonces es una cosa de supervivencia, de cordialidad y de conectar, en realidad, y de poder comunicar con una persona. Pero sí que es cierto, y fíjate, a mí me pasaba una cosa muy curiosa cuando volví a España. Yo tenía un español, como un castellano muy neutro y muy correcto. ¿Vale? A mí, por ejemplo, decir una palabrota sonaba mal. En mi boca salía y sonaba raro, ¿sabes? Era como que sonaba raro. Y esto me lo decían cuando empecé con clases de interpretación aquí, me decía uno de mis profesores, Andy, ¿puedo decir palabrotas aquí? ¿Puedo decir una palabrota? Sí, claro. Siempre tengo cuidado con esto por si acaso. No. Imagínate una escena donde yo tenía que decir puta. ¿Vale? Yo, toda la emoción, todo, y decía, no sé qué, puta. Y mi profesor me decía, Francesco se llama, me decía, es que no me lo creo, es que no suena natural saliendo de ti. Y había una cosa que a mí me causaba como mucho dolor, en realidad, que muchos colegas míos, cuando yo pronunciaba algo en inglés, me decían, ya viene aquí la guiri o lo que fuera, ¿no? Como diciendo, ya te las estás dando. Y en realidad no, era una cosa que a mí me salía natural. Ahora ya llevo en España de nuevo 8 años, con lo cual yo ya puedo decir puta perfectamente. Felicitaciones. Gracias. y es algo que al principio dije, ostras, es verdad, claro, porque... Y yo me sentía más juzgada por sí. mis compañeros españoles, que, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, que hay una cosa de juicio, de comparación siempre que tenemos ahí, algunos más conscientemente que otros, ¿no? Pero sí que entiendo esta cosa de, bueno, yo hablo inglés, me defiendo, pero mi colega que está también aquí en Dubái, que lleva más tiempo, a lo mejor habla mejor y, oye, pues te da como cosa, ¿no? Sí, también por eso es muy importante con quién compartes tu tiempo, ¿no? Esas personas que te ayudan o incluso que a lo mejor te hagan una bromilla, pero que tú te sientas súper cómodo de que fluya, ¿sabes? Y el miedo al error, que te lo quiten. Eso es, porque hay que saber reírse de uno mismo también. Claro. Esto es súper importante en la vida en general, yo creo. Vamos a ver, yo no soy aquí, ¿sabes? Pero sí que me parece que es muy, muy importante y cuando la gente se lanza con el inglés, tienen que saber que el fallo es inevitable. El fallo es inevitable incluso con nuestro propio idioma. O sea, yo aquí, ya verás. Claro que sí. Y te trabas. Que me trabaré y diré bla, 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 y ya está. Y es totalmente natural. Y de hecho, esto lo cuento a veces, ¿no? Que cuando lanzamos el curso de inglés, una de las clases, hay contenido grabado, ¿no? De clases ya como estructuradas y tal. Y en una de las clases, yo me trabo y me rayo y me quedo como... literalmente, ¿vale? En la clase. Y me escribe a posteriori el editor. Me dice, Andy, esto te lo quito. Y yo, ¿qué? No, eso no me lo quites.
No me lo quites porque al final es parte de quién soy yo y yo quiero mantenerme en mi esencia dentro de lo que pueda, dentro de que es un producto profesional, pero que somos humanos. Y al final, a raíz de esto, es gracioso porque muchos alumnos me dicen, estaba en la clase tal y estaba desconectando hasta el momento en el que haces bla, 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 bla. Totalmente. ¿Sabes? Y de repente digo, ostras, mira, fíjate qué sincronizados estábamos, que incluso yo grabando la clase estaba en un punto de desconexión y se transmite. Y el alumno dice, ostras, clic. Es que acabas de decir una palabra que me has abierto otro podcast en mi cabeza, ¿no? Me acabas de recordar un montón de cosas que... Yo soy un fan de Víctor Coopers. Ojalá me pueda sentar con él aquí enfrente. Y habla muy de esto lo que acabas de decir, ¿no? Por partes. Él siempre dice, es que profesional no tiene nada que ver con ser natural. O sea, una diferencia de una persona profesional que envía un correo súper corporativo, que no engancha con nada, pues sí es profesional, pero ya está. Pero se puede ser profesional y correcto y decir, oye, un fuerte abrazo o un tal. Y es un matiz idiota, pero que somos seres humanos que nos movemos por las emociones y con eso conectas, ¿sabes? O sea, no por mostrar un error o esto que acabas de decir tú vas a dejar ser más profesional o menos, sino al contrario. Tú eres un crack de lo tuyo y me estás explicando cómo se debe hacer y de la forma más natural posible. De hecho, él dice que lo comenté también con Bienvenido, que sabes que ha pasado por aquí, y dice, ¿tú de qué profesor te acuerdas más? ¿Del que te soltaba chistes o de que era un crack en matemáticas? Pues evidentemente el de los chistes y también sería un crack o lo que sea, pero te engancha la parte emocional, que así nos movemos. Eso es. Y la parte emocional es uno de los 3 pilares fundamentales en el idioma, ¿no? En aprender en general, porque si no hay activación emocional no hay retención a largo plazo y efectivamente nos mueven las emociones. Y ahora que estamos con el mundo de la IA, etcétera, etcétera, ¿no? Que todos los avances tecnológicos, la desconexión entre personas, porque es inevitable. Mucho más frío todo, sí. Todo es mucho más frío, todo es mucho más distante, todo es... yo a veces me enfado con mi hermano porque estamos en el salón, estamos viendo una película y él está con el TikTok y encima me pongo de los nervios porque está saltando de vídeo en vídeo y yo lo escucho. Y digo, pero ponte cascos. Y dices, es que no me quiero poner cascos, es que estoy con vosotros. Digo, tío, no estás con nosotros. O sea, estás en tu rollo y no te estás enterando. Coge, se levanta y se va. Digo, así no. ¿Así? No. Sí, sí, sí. Pero es verdad, hay una cosa de desconexión. Entonces, de pronto, cuando una persona es capaz de ser ella misma y transmitir esa naturalidad, aporta seguridad a su entorno. Y me parece que es crucial en cualquier cosa, ¿no? El sentirte bien arropado, saber con quién vas, la gente que te rodea, al final esa energía, todo se pega. También sabes qué pasa, que mostrarte así implica que tienes una personalidad muy fuerte también, o sea, que te da un poco más igual lo que piensan los demás, o sea, confías mucho en ti, que ese a lo mejor es la base de todo, ¿no? Que igual hay que trabajar un poquito más en eso para que luego vayan floreciendo ese tipo de cosas secundarias que se te van dando de forma más natural porque tú de base, de hecho, vamos, ¿cuántos amigos tenemos que tienen mucho peor nivel de inglés que yo o que otra persona y van al extranjero y what are you doing? I need the glass, the water, y se expresan con todo el mundo y viven, ¿sabes? Y otro que a lo mejor sabe un poquito más, como ya no sabe tener un acento súper british, se acongoja un poco más y el otro está por Nueva York viéndose todo sin ningún problema, ¿sabes? Eso al final... Desde luego, yo creo que todo nace desde la seguridad. Y no todo el mundo ha tenido la suerte de crecer, ¿no? Desde su infancia en un entorno favorable para confiar en sus impulsos, en su instinto, en su personalidad, porque cada uno vamos... A ver, yo soy mamá y cuando nació mi peque, o sea, yo pensaba que los padres influían mucho más en la personalidad de los niños. Te juro que nacemos ya siendo personas. O sea, todo va cambiando, pero ya tenemos una base, ya tenemos una cosa nuestra, un core que no nos puede tocar nadie. Entonces, es muy importante rodearte de la gente correcta para que tú puedas mantenerte en tu esencia, ¿no? Porque todos nacemos, yo creo, y confío de verdad muchísimo en esto, que todos nacemos con un filtro inmediato de qué persona sí, qué persona no. Yo siempre digo, he tenido mucha suerte porque siempre me he rodeado de gente muy buena gente, ambiciosa, con ganas de vivir, y eso se contagia y se transmite y te permite a ti, si eres así, ser así, ¿sabes? Pero no solo se puede achacar a la suerte, hay que confiar en uno mismo y en los instintos. Yo siempre digo, cuando conecto rápidamente con una persona, digo, tiene que ser fácil.
Tiene que ser así, esto tiene sentido. Si hay algo que no cuadra, que no tal, es que no todo el mundo es para todo el mundo. Entonces, encontrar tu lugar seguro te va a permitir a ti ser quien eres, de verdad. Y yo creo que esto es una búsqueda constante, porque, insisto, sé quién soy hoy. A ver qué pasa mañana, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que eres espiritual? O sea, ¿tienes esta parte, controlas esta parte espiritual de energías y demás, de instinto? ¿Controlo? No. No, digo que lo uses en tu vida, me refiero. Sí, 100%. 100%. Y yo también. O sea, la manifestación, todo. El doble cuántico, o sea, esto podría ser otro podcast. Hostia, ellos me han matado y ya no sé por dónde vas. Oye, ¿y cuál es el hábito que tú crees que más predomina entre la gente que se tira para adelante y avanza mucho más aprender un nuevo idioma que la gente que se estanca? El hábito. Sí, no sé si es ver series, si es exponerse a hablar en público, si es conocer gente nueva de otro idioma, no sé. Creo que sería como imposible dar en la tecla con esto, porque cada uno tiene su motivación y es muy personal. Pero lo que sí que es importante es justamente eso, ese lado de motivación que tiene que estar muy presente en tu día a día. No puede ser una cosa de, justo lo que decías tú, ¿no? De encender, apagar. No, tiene que estar encendido el cerebro del inglés todo el día. Y para que eso ocurra, eso es un gasto energético tremendo, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, tú tienes que tener muy, muy clara tu motivación. ¿De dónde sale esa motivación? ¿Por qué ahora sí tengo que aprender inglés? Entonces, la gente, los que resultan luego ser eficaces, fluidos con el inglés, sentirse bien dando una presentación, teniendo una entrevista, estas personas, todos, lo único que tienen en común es que saben muy, muy claramente por qué necesitan el inglés ahora mismo. Ese sería como un poco lo que es el punto, ¿no? Un propósito. Sí, un propósito muy claro además. Pues es que eso que acabas de decir me lleva a que para mí, yo siempre digo cuando mis amigos, o sea, yo ya te he dicho antes, me fui a Australia con un nivel de inglés bachillerato de España, o sea, bastante bajo, y volví y tampoco era nativo, pero bueno, había pegado un cambio grande, ¿no? Y la gente, mis amigos ahora me preguntan, joder, tío, es que me encantaría tener un poquito más de inglés y demás, y se apuntan a academias, hacen esto de one-to-one y tal, pero para mí, no sé si estás de acuerdo, la mejor forma, que no digo que haya otras que sean muy buenas y también te ayuden, pero el irte al extranjero, ese, lo que te he dicho antes, ¿no? Ese instinto de supervivencia de aquí no queda otra, tío. O sea, y por eso yo siempre más digo que si te puedes ir a Australia como yo hice, que estás a 17.000 kilómetros de casa, como dice mi madre, no me puedo llevar un tupper con las croquetas y te las tienes que ver tú solo, ahí empieza a desarrollar esa capacidad, ya tienes la motivación, tienes todo, porque es que no puedes salir de ahí si no lo desarrollas. Sí. Efectivamente, a ver, yo siempre he dicho que viajar es enorme porque te abre la mente. 100%. No es solamente que te obliga a aprender un idioma por supervivencia, porque ojo, hay gente que lleva muchos años en el extranjero. Yo tengo alumnos que llevan 8 años en Estados Unidos y no hablan ni una palabra de inglés. Claro. Entonces no es solamente supervivencia, porque tendemos siempre, el ser humano tiende a irse a lo fácil. Entonces, el tener un propósito claro, el querer avanzar en la vida, el tener ambiciones, ya te digo, el saber, tener el ojo como en la diana, ¿no? En cuanto al inglés es clave, porque si no, imagínate, tú te vas a Australia y haces así, ¡tum! Y de repente 50 españoles te aparecen. Y así es, ¿eh? Claro, así es en Dubái, así es en Australia, así es. Total. Mira, tengo una amiga que se fue a Irlanda, a un pueblito enano, a dar clases de español, ¿vale? ¿Te puedes creer que solo tiene amigos españoles? Ella quería dar clases de español y así aprovechar a aprender más inglés. Pues no. No, porque al final se ha juntado, tiene una burbuja de gente española en un pueblito, no sé cuántos habitantes son, tampoco te quiero decir aquí cualquier cosa, ¿no? Pero enano. Entonces hay que tener muy, muy claro el para qué, y si te vas al extranjero, obviamente estar totalmente abierto a aprender el idioma, a aprender de la cultura y empaparte, porque no solo vas, probablemente, si lo haces bien, ¿no?, a avanzar con el idioma, sino que te va a cambiar la vida, porque yo creo que... No, y que aprendes un montón de
desarrollo personal, que creo que es, como hemos hablado antes, indispensable también pues, para quitarte el miedo, que es, por ejemplo, tener un poquito más de empatía con los demás, entiendes otras culturas, los indios que se le entienden un poco más regulero, el australiano que no pronuncia, el de Estados Unidos que habla súper rápido y es que no me entero ni de papa, y te empieza a dar todo eso un poco más igual, ¿sabes? Porque tú eres uno de ellos y entiendes que ves que hay más gente que le pasa lo mismo incluso siendo nativos. Claro. O el respeto por, bueno... No te estaba explicando bien, porque no me estoy enterando, pero como yo estoy igual y tal, y hay como esa conexión que es verdad que te abre mucho más el cerebro, que te quita de estigmas, que al final es lo que nos pasa aquí. Que yo creo que cuando estás en tu clase de la ESO o de bachillerato o lo que sea, cuando te están escuchando 20 o 30 compañeros en clase y estás ahí leyendo y te come la clase, ¿no? Porque sientes como la presión. En cambio, fuera es como aquí todo el mundo está a las mismas. Eso es. Y yo creo que eso es lo que más nos hace fácil el camino de aprender, quitarnos los estigmas. Y saber sobre todo que si quieres comunicarte, si la otra persona no te quiere entender, da igual lo bien que hables inglés. Totalmente. Pero también funciona a la contraria, ¿no? Si te quieren entender, te van a entender. Entonces, la clase es para mejorar, para aprender, para todo lo que tú quieras. Pero cuando ya estás comunicando con una persona, estás comunicando, o sea, ya sálvese quien pueda, ¿no? Un poco. No pienses en cómo pronunciar esto, no pienses en cómo estructurar esta frase. Simplemente hay que lanzarse y comunicar, que para eso, insisto, para eso están los idiomas, para comunicar. A mí hay una cosa que me pasa, entiendo que es un error, o sea, lo doy por hecho, pero yo, por ejemplo, me vine con un C1 de Australia, me parece, porque además te lo exigían para aplicar para la Work and Holiday Visa. No sé si era un C1 o C1, no me acuerdo. Pero yo, por ejemplo, luego no lo he seguido estudiando como tal, ¿no? El writing y demás, simplemente lo he ido practicando hablando y yo tengo muy claro que yo escribiendo, o sea, es un drama. O sea, yo tengo que tener unas faltas de ortografía en inglés increíbles porque es que no escribo en inglés. Bueno. Todo lo que hago es digital y se va corrigiendo solo con los traductores. Y no, pero es que digo que es importante porque luego me di cuenta que yo tengo problemas, o sea, tengo fallos hablándolo porque escribiendo no lo visualizo, ¿sabes? Porque no sé cómo es la gramática o no sé cómo se estructura esa frase. Lo que pasa es que voy tirando y como al final hablando de lo que tú dices, al final la gente intenta por entenderte, da igual si has dicho do you have o have you, ¿sabes? No sé, me lo invento. Sí. Y creo que es importante que aunque tengas un mínimo de inglés como el mío, a lo mejor, que ya me sirve para vivir, yo doy las clases en inglés y vivo, también las bases yo creo que son importantes de, escucha, Sí. esto hay que tenerlo todo ok. Sí. O sea, la gramática es importante. Eso no se puede negar. Porque al final, si no, pues sonaríamos como Tarzán. Claro. ¿Sabes? No conjugaríamos verbos, pues eso. Y la gente quiere normalmente el inglés para viajar, para expandirse a nivel laboral, etcétera, etcétera. Pero es curioso esto que dices, porque normalmente la gente piensa que escribe mejor que habla. Y eso es porque normalmente en un... Pero ahora voy a por qué yo creo que tú estás en el lado opuesto, ¿no? Pero normalmente la gente se queda en su país y el inglés que aprenden es para aprobar un examen, con lo cual el nivel de escritura normalmente tiene que sobrepasar el speaking. Vale. Porque el speaking les dan un poquito más de... ¿Sabes? Y yo creo que a ti te ha pasado lo opuesto, que es muy interesante y es favorable en realidad, que tú has tenido que sobrevivir en Australia. Ahora estás en Dubái y continúas con probablemente muchas cosas de tu inglés de supervivencia. Sí, total. ¿no? Pero porque a ti te ha tocado hacerlo de esa manera. Y encima ahora nos volvemos vagos, perdóname, pero total. Nos volvemos vagos porque nos corrige. Email ya te corrige. Las tildes, o sea, a mí me pasa con las tildes. A veces voy así a toda leche y luego ya lo vuelvo a leer para asegurarme que están todas las tildes. Bueno, y ahora si utilizas la herramienta esta que tiene de Meta, que sí. Ya te escribe él el email, tú le das un prompt y te escribe el email, le dices, y quiero esto en inglés, y ya te lo pone en inglés. Es que claro, nos volvemos un poco vagos, pero vagos / eficientes, ¿no? Porque al final son recursos claro. que nos permiten tener más tiempo para otras cosas. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que practicar la gramática. Pero la gramática hay que practicarla sobre todo, por lo menos la mayor parte de los alumnos que vienen a Conquer Languages lo quieren para hablar. Entonces nosotros enfocamos la gramática desde un punto de practicidad, ¿no? Para verbalizar todo y que todo como que cobre sentido y puedan lanzarse. Oye, las series con subtítulos, sin subtítulos, en inglés, español, esto yo creo que también es
A ver, ¿tú qué tópico, crees? ¿no? Yo lo que hago, Sí. por el nivel que tengo, que no digo que sea bueno ni malo, por lo que yo hago es audio en inglés, subtítulo en inglés. Perfecto. Perfecto. Vale. O sea, bien, bien, Marcos. Ese es el... Claro, ahí. De hecho, Siempre. me ayuda más. Bueno, no sé si me ayuda más. Yo creo que si lo escuchase en inglés y lo leo en español, tardaría mucho más en procesar. Yo Sí. creo. O sea, al verlo en inglés. Es que lo que te ocurriría si lo escuchas en inglés y estás leyendo el subtítulo en español, que mucha gente hace esto, no estás escuchando. A lo mejor una palabra te pica la curiosidad y entonces retrocedes y la escuchas, pero no estás haciendo un trabajo activo de escucha. Entonces Claro. se queda en la superficie todo. Pero siempre digo esto, ¿no? Que hay que dividir, porque se puede ver una serie para disfrutarla y luego se puede ver una serie para estudiar y usarlo como un recurso de estudio. Hay que decirle al cerebro, oye, ahora vamos a estar de chill, vamos a estar comiendo palomitas viendo una serie o una película o lo que sea, versus vamos a sentarnos y vamos a analizar una serie, no palabra por palabra, porque esto yo estoy totalmente en contra, la verdad, pero a lo mejor escuchando activamente, frases que yo sé que voy a usar en mi día a día, pauso, la escribo, la repito, hago esta cosa de shadowing que nos gusta mucho, que es un proceso básicamente de imitación y repetición, que es muy divertido, porque además te sube la dopamina súper rápido y todo el mundo quiere dopamina rápida. Ahora mismo sí. Está muy demandada. Sí. Entonces, bueno, yo digo hay dos maneras de ver series. Entonces, si quieres disfrutarla y estás con a lo mejor alguien, tu pareja, tu hermano, quien sea, que no habla inglés y quieres simplemente disfrutar la serie, pues oye, ponla como quieras. Y también es que acabas de decir una cosa que me ha recordado que a mí me ha pasado en este momento, porque yo me fui a Australia, estuve 4 años en España y luego me he vuelto a ir a Dubái. O sea, estuve como un impasse sin practicar el inglés. Cuando lo vuelves a retomar en tu día a día y es 24 horas, es súper cansado. Es lo que tú decías antes también, de que hay que poner ese esfuerzo de que tiene que ser 24 horas, pero es que eso cansa un montón, ¿no? Y claro, yo tengo amigos españoles allí, por supuesto, pero empezaba a tener amistades también de habla inglesa o que hacíamos un mix, entonces la conversación era en inglés y te lo juro que a veces me daba pereza decir, tío, llevo aquí trabajando no sé cuántas horas en inglés y ahora en mi momento de ocio tengo que estar poniendo un montón de atención también, o sea, es un esfuerzo y muchas veces es como, necesito descansar, ¿sabes? Necesito ponerme cualquier podcast en español, lo que sea, para estar un poco como relajado, porque incluso mentalmente es que se nota, o sea, yo creo que también es importante encontrar el balance. Sí, fatiga muchísimo. Y lo más importante sobre todo es encontrar un buen equilibrio para que no te genere el inglés asco. Porque si estás asqueado de tu día a día y encima decides no salir por no hablar inglés, porque estás cansado, ojo, eso ya es peligroso, ¿no? Eso para la salud mental, o sea, al final... Entonces hay que ser capaz también de desconectar y está bien y no hay que sentirse culpable, no, cero, ¿qué va? Si al final hay que ser inteligente y la única manera de ser inteligente es escuchándonos a nosotros mismos. Si tú estás fatigado después de un día de trabajo y sabes que la cena de después es con tus colegas de UK, que además son todos de UK, imagínate, y no te da el coco y no te apetece y vas a estar con una cara de culo toda la cena, pues oye, no vayas. Me ha pasado. Una retirada a tiempo. Claro. O sea, si nos pasa en nuestro propio idioma, ¿no? Que a veces, es como. Eso es. Yo me he dado cuenta últimamente que igual no soy tan extrovertida como pensaba. No, pero mira, aquí hay una cosa y rescato un tema que hemos hablado antes, del tema de volvernos un poco vagos, pero también este tema. A ver qué piensas tú, porque no sé si lo sabes, pero los AirPods de Apple ahora ya te hacen una traducción en vivo. No sé si esto lo sabes. Y claro, o sea, es como la revolución, porque ya para qué vamos a aprender idiomas, ¿no? Si te vas a poner un casco que literalmente me estás hablando y se me está traduciendo aquí al 100%, lo que no hace es... O sea, tú necesitarías también unos AirPods si yo no sé hablar en inglés. Claro. Pues ahí está la cosa. Que al final tú decides, ¿hablas con una máquina o hablas con una persona? Porque dependes 100% de un chismecito que te está diciendo cosas al oído que te puedes fiar de él. Eso 100%, ¿no? Pero se pierde toda la humanidad en eso. No, y la capacidad también, porque, joder, al aprender idiomas nos abre el cerebro también, tal cual, ¿no? Es un superpoder. Yo lo siento así y además te empodera muchísimo, porque yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría esta gente que sabe 6 idiomas. Ay, sí. Qué locura. No sé cuánto sabes tú. No, yo manejo 100% el inglés y el español. Vale. Aprendí francés y chino. Me defiendo. Hostia, pero ya son, ¿eh? Sí, pero no. Esta gente que habla 6 idiomas, que conozco algún amigo, brasileño, o sea, portugués, pero que los hablan. francés.
Sí, sí, sí. Que entienden las bromas, Qué entienden el locura. humor. Eso es Qué hablar locura. un Bueno, idioma. porque además es que a ti te he escuchado en alguna otra entrevista, que estoy súper de acuerdo contigo, que te cambia la personalidad un montón, según el idioma que hablas. Y es que es literalmente así. Y incluso hablando, a mí me pasa que hablando en inglés tengo como menos vergüenza, no sé por qué, o sea, es como que me libero. Digo, pues si aquí ya estoy en otro mundo, en otra... Eso es súper guay. Sí, sí, sí. Eso es muy guay. Normalmente pasa al contrario. Pero también ¿no? es verdad que yo siempre digo que las bromas en español siempre van a ser mucho mejor. O sea, al menos porque yo o sea, como el chiste o así me hace mucho más gracia en español que en inglés, pero entiendo que, no sé, o sea, me parece súper curioso esta gente que tiene esa capacidad. Dicen que a partir del tercero, como que el resto son más sencillos de incorporar, por el tema de que la estructura de la gramática y todo esto se asemejan. La verdad, no lo sé. Pero me parece que efectivamente aprender un idioma te abre la mente, te abre el mundo, te da superpoderes y te hace entender la vida desde otra perspectiva también. Totalmente. Porque los idiomas van asociados a su cultura, ¿no? No es solamente un idioma y ya. Todo está asociado pues, a una cultura. Tú has vivido en Australia, con lo cual tú sabes que el humor australiano es muy distinto al humor que tendrán tus colegas, yo qué sé, de Estados Unidos que están en Dubái. Sí, sí. El humor cambia, la cultura es distinta, entonces al final pues todo eso solamente puedes ganarlo hablando otro idioma. Entonces con los AirPods, fantástico, porque al final te saca de un apuro, ¿no? Y oye, yo sí que digo, soy muy partidaria de que si tenemos tecnología, aprovechémosla, ¿no? No tengamos miedo, seamos inteligentes, eficientes, pero lo que te da un idioma no te lo van a dar unos AirPods. Sí, además le vuelvo a mencionar a Bienve porque ayer tocamos un poco también este tema, ¿no? De que a pesar de que tengamos las herramientas, es muy importante tener los básicos, las bases, claro. ¿Sabes? O sea, para, yo qué sé, Steve Jobs fue un crack lo diré, de las tipografías y todo esto, ¿no? La caligrafía, pero porque el tío le flipaba, ¿no? Y para saber de eso primero tienes que saber tú escribir. Sí. No simplemente vale que a una IA le digas dame una M que sea preciosa, sino tendrás que entender para saber primero si lo está dando bien y segundo para cómo pedírselo bien, ¿sabes? Sí. Que en cuanto a dificultad de idiomas, ¿cuál crees que son los más difíciles? Para mí el árabe y el chino son como los que más opuestos están a lo que podamos llegar a entender del castellano. A ver, aquí yo tengo mi sesgo, obviamente, ¿vale? Porque para mí el chino no es difícil. Ojo, es muy difícil, pero no es difícil en el sentido de que la gramática a nivel gramático es muy sencillo. A ver, obviamente hablo desde el no expertise. Vale. Quiero decir, desde mi experiencia, pero no yo experta en chino. Para mí el alemán y el árabe son súper difíciles. Bueno, el árabe yo flipo. Allí tengo amigos... Te cambia por un puntito en la colocación del punto la misma palabra, te cambia totalmente el significado, arriba o abajo, es una locura. Sí. Encima que van al revés, se escriben de derecha a izquierda. Y es un arte escribir árabe, en realidad es arte. También el chino, también es un poco arte escribirlo, pero sobre todo hablando a nivel verbal, ¿no? De speaking. Sí que considero que el árabe es súper complicado y el alemán me parece súper difícil. ¿Qué le podrías decir a esta gente que dice es que los idiomas no son para mí, es que se me atascan? Pues les diría, mira bien si eres tú el problema o ha sido fallo del sistema, ¿no? Porque al final tener un buen sistema de aprendizaje te cambia todo, y no solamente con los idiomas, con todo. Hay gente que lleva toda la vida diciendo o pensando que no son buenos para estudiar, y en realidad es que no se les ha dado la clave para hacerlo. Y yo creo que esto es lo mismo con los idiomas. Al final es una excusa. El decir, soy malo en... Bueno, eres malo en porque no quieres convertirte bueno en, ¿no? O porque a lo mejor en este momento no te hace tanta falta, entonces tú prefieres decir, simplemente no se me da bien. Total. Y sobre todo por el sacrificio y el esfuerzo que tienes que hacer para romper esas barreras, ¿no? Claro. Que es lo que también hablábamos un poco antes. Tenía por aquí apuntado también que parece como que de adultos nos cuesta mucho más de pequeños. Es evidentemente que la plasticidad del cerebro al principio pues es increíble, ¿no? Y los niños aprenden mucho más rápido, pero también tendrá estos condicionantes, ¿no? De los que estamos hablando, de
A ver, yo creo que los niños, obviamente, la neuroplasticidad es el siguiente nivel. Están en un proceso de puro aprendizaje todo el rato. Entonces ellos están aprendiendo de todo, de cómo ser funcionales en la sociedad, no solamente de los idiomas, ¿sabes? Están aprendiendo a cómo gestionar sus emociones, a cómo lidiar con la frustración. Mira, pasa una cosa muy curiosa, esto es una pequeña anécdota, pero mi peque tiene 4 años, ¿vale? Se me ocurrió llevarle a ver Stitch al cine. Vale. Y hay un momento, spoiler, hay un momento en la peli donde Stitch se tira al mar para salvar a Lilo, ¿vale? Y resulta que él tiene una cosa que aumenta su densidad cuando está mojado, con lo cual él la salva, pero él se ahoga, porque se hunde, se va hundiendo, se va hundiendo. En ese momento cambia la música y entra una cosa de pena, de que se vienen cositas. Y mi hijo de repente empieza a llorar. En cuanto nota que la música cambia, empieza a llorar. Y se tapaba los ojos y decía, miedo, miedo, miedo. Porque los niños no saben distinguir entre el miedo, la pena. Todo está hecho una nube, ¿sabes? Entonces ellos son esponjas para absolutamente todo. Entonces él está asociando un tipo de música a una tristeza que él la está llamando miedo. Entonces los niños y su neuroplasticidad no tienen nada que ver con la de un adulto. Y ahora, sabiendo esto, ¿qué podemos hacer los adultos para intentar imitar el aprendizaje y esa eficiencia de aprendizaje que tienen los niños? La gran diferencia es que los niños tienen plasticidad, los adultos también, pero pongámoslo así como los niños están en un nivel superior, y los adultos tenemos intención. Entonces nosotros tenemos la capacidad de focalizar a saco. ¿Para qué necesito el inglés? Para mi vida laboral. Ok, entonces yo no voy a ponerme a aprender vocabulario audiovisual o médico. No, voy a centrarme en lo que yo necesito en este momento. Y ahí viene lo de la intención. Luego, la plasticidad, podemos jugar mucho con técnicas de aprendizaje que realmente favorecen el aprendizaje. Desde un punto de neurociencia, donde el cerebro realmente absorbe cuando le das cosas más concretas, ¿no? Pero bueno, comparar el cerebro de un adulto y de un niño tampoco tiene mucho sentido porque... Pero evidentemente es posible. ¿Cuáles son así tips, hacks que podemos tener muy mascaditos que en el día a día podemos utilizar? Pues yo diría, para el inglés se necesitan 3 cosas y si me han visto ya lo van a saber, espero, porque esto vamos. Que cale. Primero tiene que haber relevancia personal. Vale. ¿Por qué es importante el inglés para mí ahora y para qué lo necesito? La relevancia, clave. Esto va unido a contextualización, porque depende del contexto para lo que tú necesites el inglés, ¿no? Luego, lo segundo, y es súper importante, es la repetición espaciada, que es esto que te digo de mantener el cerebro del inglés encendido 24/7. Vale. Porque si tú imagínate que hoy estudias un tema, ¿vale? Mañana tienes que repasar el tema que has estudiado hoy. Pasado mañana a lo mejor no, pero en una semana vuelve a repasar ese tema, poniéndolo en práctica, dándole la relevancia y contextualización que se merece para que tu cerebro diga, esto es importante, no lo descartamos, porque si no es una pérdida energética, tu cerebro dice, no, ¿esto para qué? ¿No? Y luego la tercera y más importante, que la hemos comentado un poquito por encima antes, es la activación emocional. Vale. Entonces, para acordarte de cosas y retener a largo plazo, tiene que haber una activación emocional. Entonces, en todo ese proceso de estudio tienen que darse estas 3 cosas: la relevancia, la repetición espaciada y la activación emocional. Y entonces se te queda, por narices. O sea, hablando mal y pronto, por narices se te tiene que quedar. Hay una cosa que se me viene a la cabeza ahora según que vas hablando. En Dubái una de las... tengo mi grupo de amigos españoles y luego tenemos una gran comunidad de portugueses que se nos han juntado a nuestras vidas, que son maravillosos. Y aquí te abro 2 melones. Uno, siento que son nuestros vecinos y cada uno tienen un desarrollo profesional diferente, ¿eh? No porque su trabajo necesiten 100% el inglés conlleva que han estudiado en Cambridge y todo esto. Han tenido una vida bastante parecidas a las nuestras, que algunos son también profes de pádel, otros son marketing y demás, ¿no? O sea, que me refiero que el contexto de la vida son bastante similar. Nadie ha ido en escuelas privadas de Cambridge ni nada. Y siento que ellos tienen mucho más avanzado el inglés que nosotros. O sea, todas nuestras amigas portuguesas, es verdad que muchas de ellas son cabin crews y lo necesitan, sí, pero nosotros...
tenemos amigos también que son cabin crews o pilotos y demás, y siento que el nivel es diferente, sinceramente. Y siento eso, como que tenemos una vida bastante similares, pero ellas nos dan mil vueltas. De hecho, hay mucha broma de esto y tal, y ellas y ellos, muchos de ellos también saben español, el castellano. O sea, saben portugués, castellano e inglés, como de base. Y yo creo que eso en España no está tan implementado, ¿sabes? O sea, no tenemos el inglés de base. No. Hay gente que sí, y es una afortunada, o que ha tenido padres que incluso... Aquí tengo vecinos que sus padres sabían francés e inglés y de base, pero claro. uno en toda la urbanización, ¿sabes? ¿Tú eso crees, o sea, lo percibes así, que España no tiene implementado esas bases? Yo creo que sí que ha faltado esa implementación de base, darle la suficiente importancia al inglés como lo han hecho otros países. Puede ser por donde estamos ubicados, pero en realidad eso ya echaría para atrás la teoría, ¿no? Porque al final Portugal está aquí al lado. Claro, por eso lo mencionaba. Y la verdad es que yo creo que ha fallado el sistema. Porque si algo se hace divertido y se les enseña la practicidad, ¿no? El uso real, ¿para qué les va a servir el inglés a los niños? No solamente desde casa, porque una cosa es un padre diciendo, tienes que aprender inglés. Otra cosa es un padre que está haciendo el esfuerzo de aprender inglés él mismo, diciéndole a sus hijos, oye, a mí me está tocando hacerlo ahora, pero la importancia real es que os va a abrir mundo y que todo está súper globalizado. Que al final aquí, si te quieres enterar, el mundo del podcast, ¿no? Es gigante en Estados Unidos. Y hay un montón de cosas por aprender, un montón de cosas por explorar y se pierde la naturalidad de las cosas. Y yo creo que es una pena, ¿no? Tener que ponerte subtítulos porque no entiendes y perder esa cosa humana que tienen las personas. Que bueno, que tenemos facilidades por suerte porque a lo mejor hay personas que no pueden aprender inglés ahora mismo. Esa es la realidad, porque no sabemos en qué punto están de sus vidas, no sabemos lo que... Tiempo y espacio. No sabemos, exacto. Y sobre todo si no quieren o es algo que realmente no sienten, pues... Pero sí que es verdad que lo que te da un idioma, pues... Y si se puede implementar esa base desde una edad temprana... Sería lo suyo. Claro, es que yo siento que son unos afortunados o incluso amigos míos que son de aquí de España que también saben varios idiomas porque sus padres o han tenido la suerte que sus padres sabían o que han ido a colegios donde... Y ahora lo percibo, decir, ostras, ahora le di el valor, claro, ¿no? De que, tío, este tío tiene la capacidad de comunicarse con más gente que yo, ¿sabes? Porque sabe otro idioma y yo ahí ya no llego. Sí, y no solo con más gente, sino a nivel más profundo a lo mejor, que es más interesante, ¿no? Que todos podemos tener conversaciones superficiales, pero al final... Totalmente, sí, ahí tienes razón. Yo creo que lo suyo es poder conocer a una persona y entender de dónde vienen, que la vida no se nos quede en lo superficial, no sé. El otro melón es que gracias a que tenemos este grupo ocurre una cosa que para nosotros nos resulta muy curioso y gracioso, que yo, por ejemplo, con mis amigas portuguesas hablo en la misma frase Span-English. Claro. Esto yo no sé si es un error o está bien. Eso es fantástico. ¿Sí? A mí me encanta el Spanglish. Sí. Yo además siempre les digo a los alumnos que se lancen con eso. Ajá. Que da igual, si les falta una palabra, que la lancen, porque además hay tantas palabras que se parecen en el inglés y el español, ¿no? Que probablemente sepamos mucho más vocabulario del que pensamos inicialmente. Porque muchas palabras son muy parecidas. Luego están los false friends, ¿no? Los falsos amigos, que son estas palabras que parecen que son, pero no son. Como embarrassed, ¿no? Que no es estar embarazada, sino tener vergüenza, estar avergonzado. Este tipo de cosas. Pero en fin, siempre digo que se lancen con el Spanglish. Porque al final es lo que comentábamos. Una cosa es estudiar el idioma y otra cosa es usar el idioma para comunicar. Entonces, si tú estás charlando con alguien, estás teniendo una buena conversación y no te sale una palabra, no te frustres, lánzala. Y a lo mejor sale una risa y a lo mejor sale ahí de repente una conexión. Y es ¿sabes? que eso pasa. También es verdad que a nosotros es más sencillo poder hacer eso porque si no sé una palabra en inglés, la suelto en español porque también saben español. ¿Sabes? O ellas se meten mucho con nosotros porque dicen, es que no entendemos por qué no sabéis portugués. Si es súper parecido y es que ponéis unas caras súper raras cuando nosotros hablamos portugués como si no se entendiera nada y deberíais de saberlo. Y yo, bueno, a ver, pues para nosotros no es tan sencillo, pero en cambio ellas sí que lo perciben súper rápido. No sé muy bien por qué, no sé si es que el castellano, o sea, sabiendo portugués es mucho más sencillo aprender castellano. ¿Sabes? Como si castellano fuese un poco más base. Sí que tienen una buena, claro. Y que portugués, que el portugués sea un poco similar al castellano
pero que nosotros sea más difícil, porque tenemos la base, pero el portugués es como algo más diferente, ¿sabes? No sé. Sí, a ver, tienen una base muy, muy similar, obviamente. Puede ser que el español, al ser más complicado a nivel gramatical, pues no sé. No, pero es que, por ejemplo, el italiano, juraría que es así, sí que parece similar, pero no lo es. O sea, hay muchas palabras en italiano que parece que son las mismas, que están hablando cosas que entiendes y no. Pero es verdad que el portugués sí. O sea, simplemente cambian la pronunciación, por supuestísimo, pero luego cuando nos lo explican palabra por palabra, ya como a los tontitos, sí que decimos, pues de verdad, igual sí que debería entenderlo, pero no sé, también te digo, habría que ver si estas amigas tuyas realmente quieren que las entendáis. Bueno, al final pasa también como en España, que ellas nos explican que cada una son de diferentes partes de Portugal y no todas hablan igual o mucho más acentos cerrados y demás, que esto también pasa con el inglés, ¿no? Yo hay días que me despierto y digo, wow, hoy soy, vamos, nativo, y al día siguiente me reúno con otro tipo de persona y digo, o sea, no tengo ni idea de qué estáis hablando. Ya, es que los acentos es increíble, ¿no? Pero también incluso creo que nuestro cerebro nos boicotea. Nos boicotea un montón, ¿a que sí? O sea, yo hay días que sé más inglés que otros, ¿eso cómo es posible? Es que no sé. No es posible. No es posible, eso no ¿verdad? es posible. No sé si es porque estoy más nervioso o porque estoy más empanado, es que la verdad que no... Sí, bueno, pueden ser las dos cosas, porque hasta que no te conviertes realmente bilingüe, ese esfuerzo, esa sobrecarga, la notas. O sea, la percibes. Porque estás fatigado de ponerle tantísimo esfuerzo, tantísima energía a entender una frase simple. Entonces, es lógico que tu cerebro diga, hoy no, hasta aquí, hoy estoy saturado, ¿no? Pero es imposible que de la noche a la mañana sepas menos. O sea, eso es tal cual, ¿no? Entonces, efectivamente, tú tienes que intentar como bajar ritmo y decir, no pasa nada, son todos indios, ¿ok? Digo indios porque lo has comentado al principio y es verdad que tienen un acento muy fuerte. Sí, indios pakistaníes. Pero fíjate que todas estas personas tienen inglés como segunda lengua en su país. Entonces, para ellos sí saben inglés. Ahora, adáptate tú a entender su acento. Tenía una alumna que me partía de risa porque me escribió personalmente y me dijo, necesito ayuda entendiendo a los indios, porque está en Dubái y trabaja pues en una empresa donde hay muchos, ¿no? Sí. Entonces ella necesitaba concretamente, y nunca nadie me había pedido eso, ¿no? Entrenamiento literal para un acento concreto, pero tiene todo el sentido del mundo. Entonces, esto se puede trabajar de varias maneras, pero sobre todo hay que hacer mucha escucha de ese acento, porque tienes que calmar a tu cerebro. Tienes que calmar a tu sistema nervioso central, tienes que relajarlo cuando esté expuesto a este acento, porque es lo que suele pasar, que al final te pones súper nervioso porque ya sabes que estás anticipando que no vas a entender, estás anticipando que no te van a entender, que vas a ser otra vez el chiquitito, ¿no?, del grupo porque no eres tú. Entonces, la manera de trabajar eso es literalmente exponerse muchísimo a ese acento en concreto. La gente que quiera entenderlos todos, pues tendrá que hacer un breakdown de lunes, australiano, martes, British, ¿sabes? Pero obviamente, dentro de esto necesitamos la base, que es lo que estábamos diciendo antes. ¿A qué tipo de inglés estás expuesto? Mayoritariamente, por ese tendrás que empezar y en ese tendrás que asentar las bases. Luego ya poco a poco vas desarrollando el oído, primero el oído por otros acentos y luego ya, si tú quieres, el acento. ¿Es tan real lo que dices? Es que según estás hablando estás descubriendo... O sea, allí en Dubái lo que dices de ya te estás anteponiendo al problema, porque yo cada vez que he tenido que resolver algo típico de, yo qué sé, la compañía de móvil o cualquier cosa, normalmente los teleoperadores pues son de estas nacionalidades, ¿no? Son puestos que suelen tener ellos allí. Y ya es saber... O sea, yo anticipo la llamada de decir, madre mía, porque encima hay como grados. O sea, si estás en persona, ok. Pero luego está en teléfono, luego, o sea, es como... Y la maquinita primero. Exactamente. Y la espera. Luego la persona, que te pasa a otra persona. Y el idioma, o sea, el acento es como que se hace más difícil, depende el medio por el que te estés comunicando. Porque si es... que esto entiendo que es parte también de mejorar un idioma, ¿no? El lenguaje no corporal, o sea, corporal, perdón. Justo. Que es, le no das verbal. más contexto, el no verbal, eso es. Y claro, ya por teléfono eso no existe. Entonces ya es acento contra acento. O sea, aquí ya no hay... Y es verdad lo que tú dices, que yo cuando he tenido que afrontar estas llamadas ya es en plan, madre mía, y ahora me toca solucionar un problema sabiendo que la persona que va a estar al otro lado... me va a resultar como muy complicado, ¿sabes? Y de hecho como que lo vas posponiendo, ¿no? Procrastinas un poco esa llamada. No, es que o sea, lo primero que intento hacer es a ver si esa empresa tiene WhatsApp. Claro, o sea, ya empiezas a la supervivencia, a buscar soluciones porque... Total. Y la realidad es lo que tú dices, tendría que al final es lo que toca, afrontarlo, ¿no? Y con el paso de la repetición, pues acabas adaptándote.
Luego, pasa también una cosa, que de esto de cansarnos y que sea muy... sí, sé que el cerebro ya esté como muy cansado. También es verdad que pasa una cosa que a mí me flipa, ¿no? Me da una seguridad de decir, madre mía, cómo sé de inglés. Que es cuando a veces ya pienso en inglés. Buah, es que ahí está el tema. Eso ya es increíble, Es que sí? llegar a eso, eso es clave. Ahí te tienes, con esa sensación te tienes que quedar. Claro, lo que pasa es que es efímera. Sí, No es para siempre, pero a veces digo, joder, ¿qué me ha pasado? Pero es que no desconecta, el cerebro está pensando y a lo mejor quiero hablar en castellano o estoy hablando en castellano, pero me sale una expresión en inglés. Eso es maravilloso. Eso es que estás en ese punto de transición entre conseguir ser bilingüe, de verdad. Vamos. Ahí está la gran diferencia. De ser bilingüe es que tienes como la capacidad de switch, pero al mismo tiempo, si estás, por ejemplo, hablando conmigo y estamos en Spanglish, tú sin pensar podrías lanzarme palabras en inglés, frases en inglés y permitirte ese lujo, porque es un lujo en realidad poder jugar con eso, ¿no? Y llegar a ese punto es clave, es muy guay. Hay un vídeo súper viral de Pep Guardiola, Ajá. que él es un crack en los idiomas, porque ha estado trabajando en Alemania, en Inglaterra, español, catalán y demás. Y hay un vídeo dando un ejercicio, claro, hay un montón de nacionalidades en el equipo. Entonces da instrucciones en 30 segundos en todos los idiomas que sabe. Ya. Qué flipante, o sea, inglés, alemán, español, aprieta, tal, pásala, y cambia, que digo, wow, o sea, claro. Eso ya es el nivel supremo. Es verdad que eso ya es un primero, es muy técnico, es un lenguaje muy técnico y muy visual. Entonces esto es como... Que asocias mejor, ¿no? El perro de Pavlov, ¿sabes? ¿Esto qué es? Es como que tú le enseñas un truco, vale. Y con un command, vale. El cerebro ya entiende y ya sabe qué actividad o qué es lo que tiene que hacer. Que no le quito mérito en absoluto, sí, que me parece brillantísimo, me parece espectacular y ojalá, o sea, eso sería ya tener el chip, ¿sabes? Sí, increíble. Pero sí que es verdad que también depende mucho el contexto y la necesidad de velocidad y de cambio brusco. O sea, esto se entrena, es que es una habilidad, es que esto se entrena. Él no podría jamás haber estudiado eso en mesa, eso ¿sabes? Eso es. Ahí está la gran diferencia. Entonces, por eso digo que la relevancia personal y la contextualización de para qué necesitas el inglés es tan importante. Porque ahí le vas a dar tú la importancia real y la velocidad real que tú necesitas. Porque si tú eres un alto cargo y necesitas hablar inglés como muy, muy tajante, dar órdenes muy claras, tú vas a entrenarte en esa velocidad, en ese ritmo. Si tú eres un coach, a lo mejor trabajas más la escucha activa, el verbalizar cosas más abstractas, ¿sabes? Sí, totalmente. Entonces es muy interesante. Y antes de que salgamos de este tema, me parecía muy guay lo que estabas diciendo de Dubái, ¿no? De todos estos puestos que estás intentando salir, a veces huir un poco de tener que afrontar esa conversación. Y muchas veces ocurre una cosa súper curiosa, que yo tengo alumnos brillantes que hablan inglés fantástico, que tienen la gramática perfecta, les cuesta lanzarse, pero en fin, que tienen todo como bien ordenado en la cabeza. Me ocurrió con un alumno que se fue a Dubái y de repente estábamos teniendo clases y digo, ¿cómo puede ser esto? Hablaba peor. ¿Se había contagiado o qué? Eso es. Porque al final hablan un inglés de supervivencia. Que para ellos funciona y funciona para la comunicación. Pero hay que tener mucho cuidado de que eso no te pinte, ¿sabes? Sí. Porque a veces pasa. Y si tú tienes un inglés bueno y la persona con la que estás hablando lo tiene más bajo, simplemente ve más despacio. Eso, esta cosa del ritmo y la velocidad, ¿no? Ve más despacio y no pierdas tu nivel por tener el suyo, por bajarte al suyo. Porque en realidad hay que pensar una cosa, o tú te bajas o él sube. ¿Y qué es más favorable para los dos? Que él suba, ¿no? Nunca bajar. Y es que ahí das con una clave que yo admiro mucho a un amigo mío que se llama Jaime, también ha pasado por aquí, y es un tío empresario, tal, ¿no? Pero más allá de eso, es un tío que habla muy lento y siempre ha sido una virtud que me ha dado una envidia. O sea, tú le preguntas... A ver, luego también tiene momentos jocosos, ¿no? Y habla normal, pero si estamos en una conversación, hablar de la vida o lo que sea, es un tío que tiene mucha pausa, ¿sabes? Y en inglés, el capullo lo hace igual. Entonces, no es que tenga un nivel increíble,
Pero yo, por ejemplo, cometo muchos errores porque intento hablar en inglés igual que en español. Claro. Y tiro, y a veces hasta me trabo, estoy dando la clase y, chico, párate, que vas. Y yo lo pienso, ¿no? Y en cambio, hablar lento, pues te da tiempo a pensar la palabra que viene después, lo que quieres decir y todo. Pero es como que, o sea, a mí yo asumo el mea culpa de decir, es que mecánicamente, o sea, no lo puedo hacer. O sea, No. el cerebro va como ¡pum! Pero es mecánicamente también, porque tu boca no está entrenada para hablar a esa velocidad en inglés. O sea, todo eso se entrena. Es una habilidad física, porque los músculos no están acostumbrados a hacer esas... A gesticular, ¿no? Claro, a gesticular, a sonar así. Son sonidos distintos. Entonces, es totalmente lógico y muchas veces yo a los alumnos les digo, no porque habléis más rápido, habláis mejor. Porque mucha gente se confía y dice, y empieza... Digo, Claro. pero no es natural. Total. A ver, depende, porque yo hablo muy rápido en español y hablo igual en inglés, pero depende del contexto, Sí, sí. ¿no? Entonces, a los alumnos les digo, no os fiéis de que simplemente memorizar un texto y decirlo rápido No, claro, os va a solucionar la vida, porque no. De hecho, al contrario, es mejor vocalizar, que se te entienda, pausar, tomarte tu tiempo, que además te da una cosa, un aire de seguridad en ti mismo, porque estoy ocupando mi espacio, estoy tomándome mis pausas y está perfecto, y estoy conectando contigo, estoy asegurándome que me estás entendiendo. Sí, y sientes como que la persona te está dedicando el tiempo que necesitas para hablar. Que, Claro. que si no parece como, bueno, lo voy a decir rápido porque si no se olvida de mí o ya no me va a hacer caso. No, chico, párate y háblalo. Y luego pasa esto también muy curioso, ¿no? Que es lo típico que se hace en broma, ¿no? De que a veces dices una palabra ya en inglés porque no te sale en castellano. Que quedas un poco como tú decías al principio, ¿no? De esta ya va de guay. Ajá. Pero es que a mí me pasa, y de hecho se ríen de mí mis amigos de allí, porque no sé por qué, a mí se me ha metido, por ejemplo, en la cabeza diferentes palabras, pero yo digo racket en inglés, en español, en pádel no se dice raqueta, Claro. se dice pala. Sí. Bueno, pues yo cuando hablo en español ya digo raqueta y lo traduzco literalmente del inglés. Es que es súper curioso, Claro. pero me sale así, claro. Mis amigos me dicen, tío, llevas jugando al pádel 20 y pico años y sigues diciendo raqueta o qué. Y yo, Vamos a pegar tío, un palazo, ¿no? Pasa que me tiro 10 horas del día hablando de racket. Pues cuando digo raqueta, pues es que no me sale decir pala, ¿sabes? Lo tengo como que pensar. Y es muy curioso cómo el cerebro se confunde, ¿no? Como asimila conceptos o no sé. El cerebro se vuelve más eficaz, en realidad. Porque ¿para qué va a cambiar eso si para ti es clarísimo? Tú piensas en una pala y se te va ves la pala y racket. Total, o cesta, ya digo básquet, o sea, Claro. yo ya no digo cesta de bolas, es que me sale rarísimo decir cesta, pero es el repetir continuamente pues los términos que estás harto de hacer, ¿no? Y ahí lo que decíamos de Guardiola, ¿no? Que al final es vocabulario muy técnico y muy repetido y muy visual. Andy, vamos a pasar a una segunda parte del podcast que hago todos los invitados. Te suelto una batería de preguntas a ver qué te saco de dentro. Venga, vamos a ver. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es no llegar a vivir plenamente. Como quedarme estancada en la comodidad y no serme fiel a mí misma de mis necesidades. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que confiara en el proceso, que siguiera su instinto y que se rodeara muy bien. ¿El mejor consejo que te han dado? No tener miedo. ¿Qué cosas quieres hacer? 3 cosas que quieras hacer antes de morir. Que te falten por hacer, claro. Joder. No me esperaba yo esto. Ya. Es lo que suele pasar. No, pero está guay. A ver, me gustaría protagonizar una película. ¿De qué tipo? ¿Algún género en concreto? Bueno, me gusta el thriller, me gusta el drama. Película, serie. ¿Qué más? Buah, no sé. Es que quiero hacer muchas cosas. Bueno, un par de ellas. Me gustaría hacer un viaje por Australia, pero en plan bien. ¿Eso cómo es? Como... ¿No lo has hecho? No. Vale. Como un mes de realmente recorrerme... De van... todo. Porque yo viví en... Todo. Es que ¿sabes lo que pasa? Cuando te vas a vivir a un país,
Te envuelve el día a día, ¿no? Totalmente, Me la pasa rutina. igual. Y al final yo cada vez que tenía vacaciones me volvía a España a ver a la familia. Sí. Y me da rabia. Es algo como ¿No has que... hecho rutas de norte, sur, este, Sí, oeste? hice Great Oceans Road y esa no cositas la he hecho así. yo. A Muy mí me guay, faltó pero Urururu, me faltó y Darwin, no subí. yo tampoco. Yo fui a Cairns y de Cairns bajé a Brisbane, Ujú. pero me falta la de arriba. Claro. Bueno, estamos hablando de ti y te queda uno más. ¿Has visto qué capacidad tengo de...? A mí no me engaña, a mí no me engaña. Y me falta una. Pues me gustaría poder hablar chino y francés, Nativo. por lo menos bilingüe. Poder desenvolverme, entender una conversación así como de comedia, como digo yo, rapidita, con humor, y poder sentirme parte del grupo cuando ocurre eso. ¿El día más feliz de tu vida? Cuando nació mi hijo. Si tuvieras que definirte en una sola palabra, ¿cuál sería? ¿En una sola palabra? Pues en español o en inglés. Una sola palabra, pero Marcos, esto... ¿Qué destacarías de ti? ¿Qué crees que te define como lo primero que una persona puede...? Yo creo que soy bastante polivalente. No sé si sería una palabra que usaría para definirme a mí misma, pero sí que es algo que me han dicho, ¿no? A mí uso la misma, pero yo suelo decir camaleónico. Me gusta más. Camaleónica me gusta. Adaptarse. Sí, sí. Adaptabilidad. Sí, no sé. Esto me va a dejar pensando, ¿eh? Ya, esa es la intención un poco de estas preguntas. Además luego te explicaré el por qué, pero a mí, por ejemplo, me viene natural. Me parece una tía bastante natural. Me gusta eso, me gusta. A mí me la apunto. Tienes personalidad, se nota que tienes bastante confianza en ti misma y creo que tiene mucho sentido que te haya ido bien haciendo lo que haces por todo lo que hemos hablado en la conversación. Al final, el desarrollarte como persona, quitarte estigmas, te hace equivocarte, te hace aprender, te abre el cerebro, has viajado, va muy en consonancia de eso. Yo utilizaría natural, pero bueno. Me gusta Esa natural. es la que te doy yo. Sí, porque ves, natural me gusta, camaleónica también, pero es verdad que camaleónica tiene una connotación como que siempre vas con máscaras un poco, ¿no? Mira, nunca lo había mirado así. Como que eres camaleónico, pero ¿quién eres tú de verdad? Nunca lo había mirado así y yo uso mucho el término camaleónico, pero eso no lo había pensado nunca. Pues ahora, nos quedamos pensando los dos ahora. No he terminado. Un propósito para este año. Estamos a mitad de año, ¿eh? Cuenta que no te queda tanto. Puede ser lo de los idiomas, que apretes ahí un poco. Sí, pero creo que este no va a ser el año para los idiomas. Vale. Este va a ser un año más de desarrollo personal para mí. Me gusta. Sí, abrí un melón muy grande la semana pasada, ya te comentaba que estuve en otro podcast, ¿no? Y creo que esta cosa de ser camaleónica a veces te lleva justamente a una cosa de... Estoy como muy así y siento que me debo a mí misma encontrar algo que me sea fiel a mí en todos los aspectos. Un ikigai. Sí. Interesantemente, una alumna hace relativamente poco, hace unos meses, me dijo, me escribió súper contenta de haber entrado a la academia y me dice, Andy, me parece increíble porque tú has encontrado tu ikigai. Y yo no había leído mucho del ikigai. Bueno, me he vuelto una loca ahora del ikigai, obviamente. Es lo que pasa al principio. Es lo que pasa. Y medio sí, pero no, me falta algo dentro. Siento que me falta algo de desarrollo personal y mi propósito este año es encontrar ese lugar. Buen propósito. Todo lo que vaya por ahí encaminado a mí me encanta. Pues muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Ha sido una charla increíble. Ojalá que gracias no solo a esta charla, sino todo lo que compartes, la gente se quite los miedos y las preguntas para aprender el idioma que quieran. Si es el inglés, perfecto, pero cualquiera. Y estaremos en contacto porque me encanta la charla, así que nada, ya como con todos los invitados, pues te dejo que mires a cámara y le lances el mensaje que tú quieras. Y nada, chicos, simplemente sugeriros que no tengáis miedo, que nunca es tarde y que realmente haz que pase.